necesito amarte, amarte más. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir una palabra en el libro de Nehemías. Es un libro muy interesante. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, Nehemías capítulo 2, y voy a leer unos versos, luego voy a armonizar para que usted entienda la historia. Así que dice Nehemías capítulo 2, desde el verso 11 de la siguiente manera. Dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, la única la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pudiera pasar en el que iba. Y subí de noche por el torrente y me puse a mirar en el muro y di vueltas y entré por la puerta del valle y me devolví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzamos nuestras manos para el bien. Pero cuando lo oyó Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, él nos ha prosperado, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Explico. En un tiempo específico, los israelitas estaban en las condiciones más devastadoras. Jerusalén estaba en ruinas, los muros, todo estaba devastado. Y resulta de que un hombre llamado Nehemías, que trabajaba para un rey, Dios le da una gracia especial, y no solamente le da una gracia, le da recursos y le da el favor de poder levantar una ciudad que está caída y restaurar un pueblo que había sido muy afectado en el tiempo en que habían sido llevados a Babilonia y habían sido secuestrados, y toda la ciudad estaba devastada. Y Nehemías es el tipo de personajes que yo siempre llamo, es un doliente, ¿verdad? Siempre Dios permite que haya un doliente, alguien que le duele, alguien que tiene una mentalidad distinta a los demás y que remanga, como se dice, su traje o entra en esa condición de poner manos a la obra para levantar no solamente los ánimos de un pueblo que está caído, sino levantar los lugares que son sagrados y que se vuelven fundamentales para la vida espiritual de los israelitas. Siempre que el pueblo de Israel era devastado, siempre era demasiado importante comenzar por levantar y construir el templo. ¿Por qué siempre es tan importante el templo para los israelitas? Porque el templo representa ese lugar en el que ellos entran a tener una comunión con Dios y donde la vida espiritual entra en ese proceso de restauración. Nunca olvidemos que si mi vida espiritual está en unas condiciones de pecado, o si mi vida espiritual está en una condición de oscuridad, mis decisiones no van a estar alineadas con lo que Dios desea,
Y si mi vida espiritual es un desastre, mi vida emocional también es un desastre, mi vida económica también puede ser un desastre. Todo es como una cadena que se va afectando por no tener una buena relación con Dios. Entonces, para los israelitas, tener el templo era tener ese espacio y ese lugar donde ellos podían volver a ponerse en paz con Dios y donde les regresaba la esperanza, la fe y las ideas de encaminarse hacia un futuro mejor. Entonces, aquí hay algo importante porque Nehemías cuenta con el favor de un rey y él llega a Jerusalén, dice que llega a Jerusalén, se queda 3 días allí, dice que se levanta de noche, va con unos pocos amigos y dice que Dios pone en su corazón el restaurar, el levantar a Jerusalén, pero hay algo muy lindo porque él dice que lo que Dios puso en su corazón, él no lo quiso divulgar a todo el mundo y no quiso hablar a todo el mundo de lo que Dios había puesto en su corazón. Hay un momento en la vida, y hago aquí un paréntesis, hay un momento en la vida en el que es importante entender que no siempre podemos hablarle a todo el mundo de lo que Dios pone en nuestro corazón, o de esos buenos deseos, o de esos propósitos que Dios quiere que podamos cumplir a favor de otros. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy prudente, entendiendo que siempre en nuestro entorno hay personas que no les gusta y que se van a oponer a que nosotros podamos avanzar, prosperar, salir adelante, cumplir propósitos, cumplir sueños. Siempre hay personas que tienen envidia y que van a buscar la forma y la manera de oponerse en su camino para que usted no avance hacia adelante y no cumpla los propósitos que Dios quiere llevar a cabo. Entonces, van a haber momentos en la vida donde Dios nos va a poner en el corazón buenas obras o donde Dios va a poner en nuestro corazón llevar a cabo propósitos y que siempre diré, no, usted no puede hablarle a todo el mundo de lo que Dios pone en su corazón. Seamos prudentes muchas veces, aprendamos a guardar en silencio y en oración y en meditación aquellas cosas importantes que queremos desarrollar en el futuro. Y también hay otra gran verdad, siempre hay pocos amigos a los que podríamos contarle y hablarle de estas cosas importantes para que nos apoyen en oración, para que nos ayuden también a cumplir propósitos, porque siempre diré que hay muchas cosas en la vida que no las vamos a lograr solos. Necesitamos de aliados, necesitamos de personas que nos respalden, que nos apoyen y que se vuelvan para nosotros esas ayudas importantes, pero no siempre, cuando uno se pone a mirar la Biblia, no siempre tenemos en nuestro entorno mucha gente sabia o no siempre contamos con personas tan confiables a quien podamos abrir nuestro corazón, pero sí las hay y Dios siempre ha dejado pocas personas que se vuelven confiables a la hora de uno poder abrir su corazón. Sin embargo, seamos prudentes, seamos cuidadosos con las cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón y sobre las decisiones que Dios quiere que tomemos hacia el futuro, porque siempre hay mucho envidioso. Sin embargo, aún Nehemías, guardando la información, aún Nehemías, siendo prudente, llegó un momento en el que a Nehemías le correspondió hablar, animar a los oficiales, a todas las personas que hacían parte del pueblo para poder construir el templo, para poder salir de la ruina y de todo lo devastador que estaban experimentando. Entonces, dice que llega el momento, entonces aclaro, hay un momento en el que debemos ser prudentes, en el que debemos guardar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Va a haber otro momento donde es importante abrir la boca y qué rico cuando aprendemos a interpretar los tiempos en los que deberíamos de callar, en los que deberíamos de hablar y aclaro, Nehemías abre su boca y anima al pueblo a salir adelante, pero como siempre, cuando usted ya abre la boca en público a hablar de las cosas que se van a llevar a cabo, siempre se filtran los envidiosos y los que se oponen a los propósitos de Dios. Y en esta historia se filtra un hombre llamado Tobías, el árabe, y se filtra un hombre llamado Sanballat, que se llenan de envidia
y que no quieren que los judíos salgan adelante, prosperen y crezcan como un pueblo al que Dios siempre ha querido ver bendecido en todas las áreas de la vida. Y dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios ha sido buena sobre mí. Y aquí hago un paréntesis para resaltar algo lindo. No hay nada más hermoso que contar con el respaldo de Dios, que contar con el favor de Dios en todo aquello que queramos o que usted quiera emprender. Contar con el favor de Dios es tener la seguridad, es tener la certeza de que Dios nos va a llevar a cumplir los propósitos, aún en medio de quien se levante y quien se oponga ante las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Siempre vamos a tener oposición y entendiendo que hay un mundo espiritual que constantemente se va a oponer a su vida emocional, profesional, económica, familiar. Siempre vamos a tener enemigos y nunca podemos olvidar que nuestros enemigos hoy no son seres humanos. La Biblia dice que nuestros enemigos son espirituales, que nuestros enemigos son demonios, principados, potestades, huestes de las tinieblas, que muchas veces usan a las personas. Pero digo esto porque a veces alguien lo usa un demonio para oponerse en su vida profesional, en su vida sentimental, en su vida familiar. Y a veces usted se carga con la persona que se opone en su vida o que le resiste o que muchas veces se convierte como en esa persona que fastidia, que molesta su corazón, su vida. Y a veces nos cargamos con la persona, pero ignoramos que esa persona, por no tener una buena relación con Dios, es constantemente usada por demonios, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre digo, no nos carguemos contra las personas. Busquemos siempre la manera de ver el mundo espiritual y entender que hay algo más allá de esa persona y es algo espiritual que interviene allí. Ahora, Dios lo permite y Dios permite que un demonio tome a alguien para oponerse en su vida porque Dios también quiere ver cómo usted crece en certeza, en convicción y cómo usted realmente crece en fe y cómo usted se vuelve una persona que es valiente, que es esforzada y que en medio de ese proceso de lograr los propósitos que Dios ponga en su corazón, usted sea una persona que asume cada mañana con mucho valor y con mucha valentía esa capacidad de dar la pelea por las cosas que usted quiere lograr a través de lo que Dios ha puesto en su corazón. Y cuando usted se pone a mirar todo el libro de Nehemías, usted se va a encontrar con versos muy hermosos. Como ejemplo, en el capítulo 4, verso 20, usted encuentra versos como estos, que son realmente muy alentadores. Dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reúnanse allí con todos nosotros, porque Dios peleará por nosotros, ¿verdad? Y para Nehemías era importante y era claro que contaba con el respaldo de Dios y que Dios iba a pelear por él, que Dios iba a respaldarlo en medio de cualquier oposición. Y esa palabra de que Dios pelea por mí, siempre digo que es una palabra muy poderosa que deberíamos de tener en nuestras oraciones, pero esa palabra de Dios pelea por mí va acompañada de una actitud, de una capacidad de ser esforzado, ¿verdad? Porque Nehemías es un hombre muy esforzado. Cuando usted se lee todo el libro de Nehemías, usted descubre un hombre muy esforzado, muy perseverante, un hombre que no le da lugar al desánimo, un hombre que al contrario está todo el tiempo empujando a los demás a que se cumplan los propósitos de Dios, un hombre convencido del respaldo que viene del cielo y que tiene la capacidad de vencer toda oposición humana. Cuando tenemos respaldo del cielo, toda oposición humana siempre quedará reducida, por más fuerte que se vea y por más duro que se vea la oposición humana, por la soberbia, por la altivez, por la envidia, por el orgullo, toda esa dureza que muchas veces se levanta en nuestro caminar. Siempre, cuando usted es respaldado por Dios, ¿sabe qué descubre? Cómo Dios lleva a estas personas sin que usted tenga que desgastarse humanamente, las lleva a una condición de humillarse, de quedar avergonzados, porque usted cuenta con el favor de Dios. Y como decía Nehemías, Dios pelea por nosotros. Ahora, muchos quieren que Dios pelee por ustedes en diferentes áreas de la vida.
Pero yo siempre digo, Dios no va a pelear por un flojo. Dios no va a pelear por alguien que no tiene una actitud valiente de ponerse cada mañana en el campo de batalla. Dios no va a pelear por una persona que duda constantemente, que está llena de duda o que está llena de queja, de lamento, porque si hay algo que Dios le molesta es que alguien piense que Él es un mentiroso a la hora de no creer en el respaldo y en las palabras que Dios puede traer a nuestra vida en esos momentos de intimidad y de comunión. Y hay algo muy lindo porque cuando usted lee el libro de Nehemías, en el primer capítulo, siempre me ha parecido maravillosa esa oración de un hombre que dice, Dios pelea por mí, pero hay que mirar las oraciones de Nehemías. Y las oraciones de Nehemías son oraciones donde él reconoce que necesita el favor de Dios, donde reconoce sus pecados, donde le dice a Dios que le dé la oportunidad de reverenciar su nombre, de asumir con valor y de darle la cara a las circunstancias difíciles. Nehemías en su oración allí en el capítulo 1, Nehemías le dice a Dios, te ruego Dios que estés atento a mi oración. Te pido Dios que me des el favor que necesito ante aquellas personas que tienen poder, dame la gracia. Y Nehemías en medio de su oración también entra en una condición de pedirle perdón a Dios por los pecados de aquellos que hacen parte de su familia. Nehemías es un hombre de oración, es un hombre con una capacidad de no asustarse ante la circunstancia. Nehemías es perseverante. Nehemías es una persona que está animando a los demás y Nehemías es una persona que también se mete a trabajar fuertemente. Es más, mire lo que dice el esfuerzo de Nehemías y de todo el pueblo es una cosa muy especial porque dice el capítulo 4, dice en el verso 22 y 23, dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de día y de noche sirvan de centinelas, de día y de noche estén despiertos, mantengan una actitud de estar atentos, ¿verdad? Porque después de que Nehemías descubre que la envidia de estos personajes que mencioné empieza a crecer, Nehemías se vuelve consciente de que hay que ser más cuidadoso, de que hay que ser más vigilante, de no hay que darle lugar a la pereza, al sueño. Y mira lo que dice el verso 23, dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, no nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se quitaba la ropa solo para bañarse. En otras palabras, ellos tenían una capacidad de mantenerse firmes, vigilantes, esforzados. Imagínense, solamente se quitaban la ropa para bañarse, pero todo el tiempo estaban con un traje de guerra, con un traje que estaba allí siempre en medio de esos momentos en los que querían llevar a cabo el cumplimiento de edificar el templo. Entonces, Dios va a pelear, Dios va a ayudar y va a respaldar a una persona que sea esforzada y que realmente esté, como se dice, con las botas puestas en el campo de batalla y con la mejor actitud, entendiendo que si Dios me respalda, no debo desanimarme y no debo perder el foco de lo que realmente Dios quiere que yo pueda lograr. Qué rico cuando podemos terminar lo que empezamos. Qué triste cuando muchas veces las personas dejan a medias las cosas que deberían de terminar en su vida cotidiana. Entonces, vuelvo y repito algo importante para que usted lo tenga presente. Si usted quiere que Dios pelee por usted, demuestre cada mañana con sus actitudes y con sus oraciones y con sus decisiones que realmente usted es una persona convencida de esa mano poderosa de Dios que está a favor nuestro. Y me gusta esta palabra, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Hermanos, qué rico que en estos tiempos que nosotros estamos experimentando, que en estos tiempos difíciles de pandemia, qué rico poder nosotros cada mañana contar con la mano de Dios para todas las cosas que vamos a enfrentar y las que vienen, porque estamos viviendo tiempos no fáciles, difíciles, y se van a poner peores. Y de pronto usted me va a decir, ¿por qué es tan pesimista? Y yo siempre digo, soy realista. Los tiempos se van a volver peores.
pero en medio de cualquier tiempo complejo, difícil y duro, qué rico que constantemente podamos decir en medio de estos tiempos duros, la mano de Dios es buena conmigo. Y quiero que esta palabra se le quede grabada en esta mañana para que usted la tenga constantemente en su boca, en sus oraciones, en sus momentos débiles, en sus momentos de debilidad, exprese esta palabra. La mano de Dios es buena conmigo. La mano de Dios sigue siendo buena conmigo. La mano de Dios no se ha cortado para fortalecerme, para ayudarme, para proveerme, para sostenerme en medio de las dificultades. Y son ese tipo de palabras que yo siempre digo deben volverse en nuestro lenguaje, nuestro idioma. Las palabras que podemos tomar de la Biblia deberían volverse en nuestro lenguaje en medio de cualquier momento difícil y complejo. Ahora, termino con esto. ¿A cuántas personas Dios quiere que usted pueda animar y fortalecer? ¿Cuántas personas que están en su entorno necesitan de que usted se mantenga firme, de que usted se mantenga constante, de que usted se mantenga incluso despierto en las madrugadas y buscar tiempos en los que usted pueda vigilar? ¿Hace cuánto usted no se pone de rodillas 3, 4 de la mañana y se vuelve un vigilante que ora por su casa, que ora por su familia, que pide profundamente para que se puedan terminar las cosas que se empezaron? Suele pasar que muchos en el camino empiezan a flaquear, empiezan a bajar la guardia, empiezan a desanimarse por la oposición, pero la oposición, la adversidad debería de motivarnos mucho más a dar la pelea cada mañana. A mí nunca se me olvidan las palabras de una persona muy sabia que me decía: cuando usted no sienta ganas de orar, ahí es donde más tiene que orar. Cuando usted no sienta ganas de leer la Biblia, ahí es donde usted más tiene que leerlas. Cuando usted no siente ganas de levantarse de la cama, ahí es donde usted tiene que apresurarse en la madrugada, a ponerse de rodillas, a vigilar, a mantenerse atento, porque tenemos un mundo espiritual que ataca constantemente sus emociones, su mente, su corazón, sus sueños, sus deseos. ¿Y cómo podemos combatirlo? Sino a través de esa forma y manera valiente, agresiva de buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, y con la pasión que realmente deberíamos de tener en nuestra vida cotidiana. La mejor forma de yo entender el desánimo de una persona es la falta de oración profunda, la falta de entendimiento de lo que realmente Dios quiere que se pueda llevar a cabo. Para Nehemías había un gran propósito: levantar el templo, que se convertiría en ese espacio espiritual donde la comunicación y el canal profundo del pueblo con Dios volvía otra vez a tener sintonía. Y nunca olvide esto: cuando usted trabaja cada mañana para que la vida espiritual de otros entre en ese renacer, en ese despertar, eso es una gran motivación que deberíamos de tener cada mañana. Qué rico cuando usted cada mañana se levanta motivado para que aquellos que usted ama puedan estar en ese canal, en esa sintonía con Dios, en ese espacio del templo. Los israelitas entraban en esa capacidad de volverse fuertes, y cuando los israelitas tenían templo, ellos estaban en las mejores condiciones, y el gozo, la paz, la estabilidad espiritual era una cosa maravillosa. Hoy los judíos no tienen templo. Hoy los judíos por eso se mantienen dándose en golpes de pecho y llorando ante el muro de los lamentos, porque para los judíos es tan importante ese templo y tiene un significado muy profundo. Ahora, no han entendido otras cosas más profundas que nosotros hoy entendemos, ¿verdad? Hoy podemos entender que cada uno de nosotros somos ese templo de Dios, porque Dios habita dentro de nosotros, ¿verdad? Dios habita dentro de nosotros, y cada uno de nosotros podemos deleitarnos en una relación con Dios tan profunda en cualquier lugar, en cualquier espacio donde usted se pueda encontrar. Usted podría encerrarse en su cuarto y pasar horas con un canal directo con Dios. O sea, hoy tenemos entrada directa al cielo, hoy tenemos una forma profunda de comunicarnos con Dios, y es a través de esos momentos de intimidad que podemos desarrollar con Dios. Mire, Nehemías, al empezar este libro, Nehemías no estaba orando en el templo,
Nehemías estaba en su intimidad y desarrolló una oración directa al cielo que lo llevó a tener una capacidad arrolladora para que se cumplieran muchos propósitos de Dios. Hoy todos tenemos el canal directo y es ir a nuestra intimidad con Dios. Lamentablemente, muchos desaprovechan esos tiempos que podríamos invertir en oración, en lectura y en comunión profunda con Dios en nuestra intimidad. Afuera hay mucha gente que nos necesita. Y termino con esto. Ayer me pasó algo muy profundo. Ayer en la mañana salí a caminar a un bosque y mientras salí a caminar me encontré a un hombre que había sido pastor, un joven de mi misma edad, había sido pastor, casado durante 12 años, su matrimonio se destruye, dejó su liderazgo y lo encontré fumando en un lugar y en unas condiciones terribles. Estaba metido en el bosque y fue tan impresionante porque se me quebranta la voz porque lo vi en unas condiciones tan devastadoras, tan terribles, su cara, su rostro, en unas condiciones terribles. Y cuando Dios me lo puso de frente, en medio de un bosque, yo decía, Dios mío, cómo Dios cumple propósitos y cómo Dios permite que en el lugar menos pensado usted se encuentre una persona con la vida destruida, que necesita ser edificado, que necesita ser fortalecido, que necesita ser animado para que se levante. En una condición encontré a este hombre terrible. Usted no se imagina la condición en la que encontré a este hombre. Y cuando Dios puso en mi boca sus palabras, este hombre se quebrantó, lloraba profundamente, diciéndome, hoy pensé cualquier cosa menos que Dios enviara a alguien a este lugar a hablarme y que mi corazón entendiera que realmente hay esperanzas para mi vida en medio de esta condición extrema. Entonces, qué lindo cuando usted y yo podemos estar sintonizados con Dios, porque cuando estamos sintonizados con Dios, quiere que le diga una gran verdad. Nada es casualidad en nuestra vida, nada. Y aún en medio de pandemia y aún en medio de cualquier tipo de medidas, Dios cumple sus propósitos y sabe cómo llevarnos a cumplir los propósitos del reino, de rescatar almas perdidas y de levantar a aquellos que están caídos en condiciones extremas, complejas y pesadas. Termino con esto. Hay tantas cosas que hacer y hay tantas personas que están destruidas, desbaratadas en su vida emocional y en su vida espiritual. Y la pregunta es, ¿usted qué actitud está tomando y usted qué está haciendo por aquellos que no han escuchado de Dios o que están en condiciones realmente complejas y extremas? Dios desea que nosotros podamos realmente entrar en esa condición de ayudar a aquellas personas que están en condiciones complejas y difíciles. Pero cada uno de los que estamos a través de esta plataforma podemos ser instrumentos de Dios. Yo no solamente estoy llamado a ser un instrumento para restaurar y para levantar a otras personas con el favor de Dios. Usted está llamado a ayudar a otros, a levantar a otros, para que puedan tener una relación con Dios y tiempos completamente especiales. Vamos a terminar con una oración. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por regalarme esta mañana y este tiempo para entender que tú eres grande. Anímanos, levántanos, fortalécenos y llévanos a tiempos, Dios, de ayudar a otros, de levantar a otros que están caídos y que nosotros siempre podamos proteger y cuidar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estamos llamados a cuidar el templo, a cuidar nuestra relación con Dios, a proteger nuestra intimidad. Y qué rico poder ayudarle Dios a otros a restablecer su relación con Dios, a restablecer su conexión profunda y a afirmarlos cada mañana en ese caminar donde podamos dejar a un lado el desánimo y donde podamos cada mañana fortalecernos para combatir la oposición que la vamos a tener, pero con la mano poderosa de Dios vamos a lograr grandes victorias. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos, que pasen una hermosa mañana, les bendigo y que terminen de disfrutar su día a día. Guárdense, cuídense mucho y disfruten el diario vivir. Bendiciones, Padre. Amarte más. Necesito amarte.